La mayoría de los fans de la ciencia ficción, y de los casos extraños tipo Expediente X, seguro que han oído el nombre de John Titor, una persona que dijo ser un viajero del tiempo proveniente del año 2036. En su día, Andrew Carlson dijo al FBI que era un viajero temporal y que venía del año 2256, y que podía demostrarlo. Su caso a día de hoy sigue siendo un misterio del que apenas existen pruebas que demuestren que esta persona existió realmente. El 28 de enero del año 2003, un hombre llamado Andrew Carlson recibió una petición por el FBI de la SEC, Security and Exchange Commission, para ser interrogado bajo la sospecha de abuso de información privilegiada o insider trading. Las sospechas comenzaron cuando la SEC se enteró de que Carlson consiguió aumentar de forma inexplicable su patrimonio en efectivo por un valor inicial de $800 a $350 millones en solo 2 semanas. Andrew Carlson invirtió en operaciones bursátiles de alto riesgo en 126 operaciones comerciales de bolsa sin ni siquiera cometer un error. Después de algunos años, los mayores operadores de bolsa de Wall Street sufrieron grandes pérdidas económicas debido a una extraordinaria volatilidad del mercado, así que cuando Carlson experimentó una ganancia extraordinaria en 126 decisiones de bolsa, los comerciantes de bolsa comenzaron a sospechar que algo raro ocurría con el señor Carlson. Durante su interrogatorio en presencia del FBI, Carlson, que por aquel año contaba con 44 años de edad, explicó cómo obtuvo su riqueza. Admitió que era un viajero temporal y que venía del año 2256. El FBI poco después de su interrogatorio dijo textualmente: "Todavía estamos tratando de averiguar la fuente de información de donde Carlson saca su información privilegiada. Él permanecerá en la cárcel hasta que se obtenga dicha información". Durante 4 horas de interrogatorio, Carlson dijo que él era un viajero del tiempo, un hombre que venía del año 2256. Carlson dijo: "Yo no puedo ayudarme a mí mismo, y he estado tratando de parecer natural, haciéndome perder un poco de dinero aquí, un poco allá. Pero parece que me he dejado llevar por el ambiente". Carlson admitió que él vino del año 2256 y que en aquella fecha se tenía conocimiento de la volatilidad del mercado de valores actual y que era algo tan común que cualquier persona que conociese la historia del mercado de valores podía tomar ventaja de ello. Para probar su confesión, Carlson proporcionó predicciones sobre la fecha exacta de la invasión de Irak, y dio la fecha exacta. Carlson también se ofreció a informar sobre el paradero de Osama Bin Laden y sobre una cura para el SIDA. Lo único que Carlson quería era ser libre y poder regresar a su máquina del tiempo hasta su fecha actual. Cuando se le preguntó sobre la ubicación de su máquina del tiempo, Carlson se negó en redondo a dar la ubicación exacta de su máquina del tiempo o de hablar de cómo funcionaba por temor a que esa tecnología podía caer en las manos equivocadas. Por supuesto, el FBI no se creyó la historia de Carlson. Sin embargo, una fuente del SEC reconoció que nadie pudo rastrear el origen de Carlson antes de diciembre del año 2002. Es como si Carlson nunca hubiera existido antes de esa fecha. Sin embargo, la historia no se detuvo allí. La historia de Carlson de repente desapareció de los medios de comunicación de la época y nunca fue mencionada de nuevo, al igual que la existencia de Andrew Carlson. Ningún medio de comunicación cubrió de nuevo la noticia. El SEC y el FBI negaron poco después que llegasen a atrapar a Carlson. Su abogado dijo que Carlson debía reunirse con él para una audiencia en la corte el día 2 de abril de 2003, pero Carlson no se presentó a la citación judicial. Las historias sobre Carlson aparecieron luego en noticias alrededor del mundo, en un tabloide de noticias semanal del 25 de febrero de 2003, que posteriormente fue citado por los principales medios de comunicación como Yahoo o Noticias. En un artículo posterior de 29 de abril de 2003, el Weekly World News escribió que entrevistaron por teléfono con éxito Carlson, y Carlson les dijo que estaba en Toronto para la creación de una empresa que iba a salir a bolsa en 2007. Carlson admitió que el 29 de marzo de 2003, fue puesto en libertad por el FBI de la bondad por un desconocido que no dio su nombre y que ofreció un depósito de seguridad para la fianza de $1 millón.
de Carlson. En el momento de su arresto en 2003, Carlson tenía 44 años. Sin embargo, Carlson dijo que hasta ahora, no envejecía en absoluto. Cuando se le preguntó qué había hecho durante los años en los que había estado en paradero desconocido, respondió, sin comentarios. Y sobre el escándalo y el revuelo levantado por su caso, Carlson declaró, el tiempo lo es todo y todo sucede de acuerdo con el tiempo. Ahora estoy aquí. Así que ahora este es mi tiempo. Muchas personas a día de hoy no creen que se pueda viajar en el tiempo. Pero los físicos no están de acuerdo con ellas. Los estudiantes del MIT, Massachusetts Institute of Technology, un instituto que posee uno de los mejores conocimientos científicos y una de las mejores universidades tecnológicas en el mundo, se reunieron en una convención sobre física y invitaron a todas aquellas personas que decían provenir del futuro. Einstein y Hawking, dos de los más grandes físicos de todos los tiempos, creen que la gente puede hacer un viaje a través del tiempo como si de algo normal se tratase. Incluso la teoría de la relatividad de Einstein comenzó en realidad por la idea del viaje en el tiempo que éste tuvo. En Ginebra, el CERN, una organización europea experta en física nuclear, está llevando a cabo un experimento para hacer mini agujeros negros que se pueden aplicar para viajar en el tiempo. El CERN no es una organización al azar o sin importancia, sobre todo teniendo en cuenta que fueron los que inventaron Internet o World Wide Web. No lejos de allí, Ronald Mayet, un profesor de física en la Universidad de Connecticut, utilizó las ecuaciones de Einstein y sus conocimientos sobre el rayo láser para crear una máquina del tiempo. El profesor Mayet predijo que en 10 años, la gente podría crear una máquina del tiempo que se pueda utilizar para viajar a través del tiempo. John Titor fue otra persona misteriosa que dijo provenir del año 2036 y afirmaba que había venido desde el futuro a través de dos agujeros negros. En cuanto a la extraña historia de Carlson, hubo alguna sospecha de que la historia era una fabricación del Weekly World News. En el periódico generalmente se publicaban historias extrañas y apócrifos. Pero hasta la fecha de hoy, no hay ninguna aclaración sobre la verdad de esta noticia sensacionalista. Poco tiempo después el FBI y la SEC negaron rotundamente la noticia y dijeron que la historia era una broma pesada, pero se negaron a hablar sobre el supuesto caso de Carlson, sobre las declaraciones hechas del propio FBI respecto a la confesión de Carlson o a aportar cualquier tipo de detalle la existencia o no de esta supuesta persona. Sin embargo, si esta historia es una broma, no debería de haber negaciones por parte de la prensa sobre hacer declaraciones sobre la noticia o si se trató o no de una broma pesada. Hasta la fecha presente, no ha habido ninguna aclaración ni comentario alguno sobre el caso de Carlson por parte del Weekly World News. Los que llaman a esta historia broma, nunca han presentado pruebas suficientes que respalden que todo fue una broma o un montaje. A fecha de hoy esta historia sigue siendo un completo misterio pese a haber pasado ya casi 10 años desde que el FBI atrapó a Andrew Carlson y este confesó ser un viajero temporal que viajó hasta nuestra época para realizar operaciones de bolsa que conocía de antemano y así acaparar una gran fortuna.